Hola a todos. En este video estamos viendo la gramática del capítulo 7, cal fuerte. Y entonces lo que vimos la vez pasada fue pues una introducción a los verbos. Vimos los varios temas que tenemos y cal vimos que es el tema más común. Y entonces en este capítulo vamos a profundizarnos un poco más con cal y ver especialmente cuáles son sus diferentes flexiones y sus formas. Entonces en este capítulo vamos a ver muchas formas y realmente eso es lo que debemos memorizar de este capítulo. Memorizar las diferentes formas, las terminaciones, los que tienen preformativos, memorizar eso también. La información importante les voy a decir de este capítulo que tienen que memorizar. Pero por introducción aquí, el autor nos dice que él presenta el tema cal por separado porque, bueno, número uno, para no sobrecargar al estudiante. Realmente los verbos, como les he mencionado, son la parte más difícil del hebreo y entonces para no sobrecargarnos, vamos a ver este tema cal primero y luego ver los temas derivados. Y número dos, porque el cal ocurre más frecuentemente que todos los otros temas juntos. Casi 70% de los verbos en el Antiguo Testamento son de cal. Entonces es bastante común. Si tienes que adivinar alguna vez de un verbo, no lo recomiendo, pero tienes una buena probabilidad si escoges cal. Porque 70% de los verbos del Antiguo Testamento son de cal. Y él menciona aquí que el verbo que vamos a usar para las tablas que vamos a ver es el verbo katav, que significa escribió. Katav, la forma léxica, recuerden que vamos a memorizar de los verbos, es de 3ms, tercera persona masculino singular del cal perfecto. Entonces, katav es la primera forma que vamos a ver en la tabla de cal perfecto y es un verbo muy regular. El cal perfecto, nos dice aquí, se conoce como la flexión de terminaciones, porque la única cosa que tenemos que memorizar de esta flexión son sus terminaciones. Y esas terminaciones nos muestran la persona, el género y el número del verbo. Y la verdad, esta flexión es para nosotros realmente fácil porque es muy parecido a lo que hacemos en español para formar los verbos. Simplemente agregamos cosas ahí al final del verbo. Las otras flexiones van a ser un poco más complicadas porque a veces tendremos también preformativos, una consonante, vocales que vienen antes de los tres radicales que forman el tema, perdón, la raíz del verbo. Pero aquí en el perfecto realmente es muy sencillo. Entonces vamos a ver cuáles son sus formas. En 3ms, tercera persona masculino singular, no hay una terminación. Es decir, la forma léxica es 3ms y no hay que agregar cosas ahí al final del verbo. En femenino aquí, en tercera persona femenino singular, tenemos kametz he, una terminación que hemos visto muchas veces. Kametz he, aquí agregamos al final de los tres radicales. En segunda persona masculino singular tenemos ta, tav con kametz aquí abajo. Y en segunda persona femenino singular, nada más te, la tav con sheva aquí. Y en primera persona común singular tenemos ti. Y hemos visto aquí hirakiod en otras formas de primera persona singular. Entonces eso no debe ser muy difícil. Y van a ver que en la mayoría de estas formas tenemos la consonante tav. Aquí en estas tres aquí y también en estas dos aquí del plural. Entonces eso nos puede ayudar. En plural tenemos u, shurek, nada más, que es la terminación de tercera persona común plural. No hay una forma distinta en masculino y femenino de tercera persona en el perfecto. Entonces nada más es shurek para las dos formas. Segunda persona masculino plural tenemos tem.
Recuerden que muchas veces con masculino tendremos la mem ahí al final en los sufijos y en muchas cosas. Y femenino, segunda persona femenino plural, ten. Otra vez la nun, muchas veces tendremos al final con terminaciones femeninas. Y primera persona común plural, nu. Nu, que ya hemos visto con muchas formas de primera persona común plural. Entonces memorizan esta tabla aquí. Estas terminaciones son del perfecto, esta flexión perfecto. Y entonces son muy importantes porque también vamos a ver estas terminaciones en los temas derivados. Y es importante recordar, una cosa más que él menciona aquí, que muchas veces tendremos formas distintas para cada género. Entonces, tengan mucho cuidado en sus traducciones cuando están viendo las palabras. Tenemos que a veces suplir un pronombre en español, aunque no está ahí en el hebreo, para aclarar si es él escribió o ella escribió. Y la forma nos va a decir eso. Entonces aquí tienen una tabla ya con el verbo katav. Entonces pueden ver todo esto en aplicación. 3ms tenemos nada más katav, luego katava, entonces kametz g aquí al final. Luego aquí en 2ms tenemos katavta. Aquí ta es la terminación, todo lo que está en rojo es la parte que tienen que memorizar. Y katavat, aquí en femenino singular, segunda persona. Y en primera persona común singular tenemos katavti, primera singular. En tercera persona común plural tenemos katavu, que es para masculino y femenino, esa forma. En segunda persona masculino plural tenemos katavtem, y en femenino segunda persona plural tenemos katavten. En primera persona común plural tenemos katavnu. Entonces la parte roja es lo que tienen que memorizar de esta tabla. No es necesario memorizar todas estas formas exactamente, con todas sus vocales y todo eso. Nada más es un ejemplo para poder ver más o menos cómo vamos a ver estas formas del cal perfecto. Obviamente hay verbos irregulares, entonces en ese caso no sería exactamente las mismas vocales. Recuerden que el perfecto normalmente describe una acción completada, algo ya completo. En el cal es una acción simple de voz activa. Eso es lo que es el tema de cal, es acción simple, voz activa. Y casi siempre lo vamos a traducir con el tiempo pasado, el pretérito en español, aunque los verbos copulativos, como de ser y estar, vamos a traducir con el presente. Y recuerden que podemos tener una VAV normal o una VAV consecutiva, y cuando tenemos VAV consecutiva cambia el perfecto a una acción no completada. Y la VAV consecutiva normalmente vamos a ver al principio de la frase o de la oración. Algunos ejemplos. Aquí tenemos 3MP cal perfecto. Entonces tenemos este verbo halak, que creo que ya hemos estudiado. Halaku es caminaron conmigo. Esta frase aquí es 3MP, y pueden ver aquí arriba es esta misma terminación, shurek, de 3, dice ahí 3MP, pero realmente es 3CP, podemos poner, porque solo por el contexto vamos a saber si el sujeto es masculino o femenino. Y aquí 3FS, tenemos aquí Rebecca, obviamente una mujer, y es una persona singular aquí que está actuando. Entonces tenemos esta terminación a, kametz g, y al final del verbo amar, que ya hemos estudiado. El tercer ejemplo aquí tenemos 3ms, de este verbo shama, que hemos estudiado, escuchar. Y entonces shama, Abraham, es la forma aquí. Y noten que no tiene ninguna terminación aquí, porque es 3ms.
Entonces nada más es la forma léxica que hemos memorizado. En 2ms tenemos aquí el cal, cal perfecto con VAV consecutivo. Entonces, y viene al principio de la oración aquí. Y entonces en vez de traducirlo con el pasado, lo vamos a traducir con el futuro. Y dirás a Faraón, aquí con el verbo amar que hemos estudiado. Pero aquí noten aquí la VAV consecutiva aquí al principio y la terminación ta, que es segunda persona masculino singular. Entonces estudien mucho la tabla de las formas de cal y también recuerden que normalmente lo vamos a traducir con el pretérito o algún tiempo pasado ya completado, a menos que tengamos aquí la VAV consecutiva y en ese caso normalmente lo vamos a traducir con el futuro. Luego tenemos el cal imperfecto. Cal imperfecto es un poco más complicado. Tenemos aquí dos cosas que tenemos que memorizar. Tenemos preformativos. Preformativos, una parte que viene antes en todas las formas. Tenemos una consonante antes, también con una vocal, porque las consonantes requieren una vocal. Y en varias formas también tenemos una terminación. No en todas, pero en muchas formas también tenemos una terminación. Entonces la parte que está aquí en roja, en color rojo aquí, deben memorizar de estas formas. Entonces este es cal imperfecto. Noten aquí sus preformativos. En tercera persona masculino, en singular y en plural, el preformativo es yod con hirak. Yod con hirak en tercera persona masculino singular y también en tercera plural del masculino. En tercera singular del masculino no hay ninguna terminación aquí. La forma es yiktov, yiktov, escribirá del cal imperfecto. Luego aquí, siguiendo con el singular aquí, la mayoría de las otras formas tendremos con tav ahí como su preformativo. Algo interesante, tal vez un poco complicado, en el cal imperfecto es que tenemos la misma forma en 3fs y en 2ms. Y también en plural 3fp y 2fp. Tienen la misma forma. Entonces, por el contexto debe ser obvio si es una mujer o si es segunda persona singular masculino, si estás hablando directamente a un hombre, por ejemplo. Entonces, tiktov aquí puede ser ella escribirá o tú escribirás, dependiendo del contexto, pero obviamente va a ser fácil en el contexto determinar cuál de las dos opciones es. Pero aquí el preformativo tenemos aquí ti, que es tav con hirek, tiktov, es la forma. Luego 2fs, segunda persona femenino singular, tenemos tiktevi, tiktevi, aquí la hirakiod es la terminación, pero tenemos el mismo preformativo ti, que tuvimos aquí arriba también. Y en primera persona común singular cambia a aleph. Aleph con segol. Aleph con segol aquí es el preformativo. Ektov es la forma, escribiré. Ektov, cal imperfecto, primera persona común singular. Ektov con aleph aquí al principio. Y viendo las formas plurales aquí, tenemos en tercera persona masculino plural. Yiktevu, yiktevu. Aquí con yod como su preformativo, como ya mencioné, y la terminación shurek, como vimos también en el perfecto de tercera persona plural. Y aquí en plural, otra vez tenemos la misma forma en 3fp y 2fp, tiktovna. Tiktovna puede ser ellas escribirán o vosotras escribiréis. Entonces tenemos esas dos opciones ahí en el plural. Y na es la terminación y el preformativo otra vez es ti, tav con hirakai.
Todas estas formas de en medio aquí tenemos la tav con hirak. También en 2MP tenemos tiktevu. Tiktevu es vosotros escribiréis. Entonces, otra vez tenemos shurek aquí con el masculino, plural, y ti aquí, ahí como el preformativo. Y en primera persona común plural tenemos niktov. Niktov escribiremos. Entonces, esta es el preformativo ni ahí y no hay una terminación ahí. Entonces, la parte que se enroja ahí es la parte que deben memorizar de estas formas. Obviamente, lo demás son las consonantes que forman la raíz del verbo. Y la parte de rojo aquí son los preformativos, que todos tienen preformativo, y 4 de las 8 formas aquí tienen también una terminación que deben memorizar. Recuerden que el cal imperfecto describe una acción simple. Cal es la acción simple y imperfecto es una acción no completada de voz activa. Y normalmente lo vamos a traducir con el futuro en español, pero a veces se usa también el subjuntivo o el futuro condicional, también algunas otras formas, pero es una acción típicamente no completada. Aunque debemos siempre recordar que también tenemos la forma de la VAV consecutiva con el imperfecto, que nos dice algo interesante aquí, que es más común que el imperfecto normal. Más comúnmente vamos a ver el imperfecto con VAV consecutiva. Eso nos dice que es más común que simplemente tener el imperfecto. Y para formar la VAV consecutiva con imperfecto tenemos la VAV con pataj al principio y dagesh forte en el preformativo del imperfecto. Un ejemplo aquí con este verbo escribió. Tenemos y escribió, entonces vai yiktov. Vai yiktov. Entonces aquí vav con patach y dagesh forte aquí en el preformativo, que normalmente 13 meses sería yiktov, nada más, pero aquí tenemos vai yiktov y escribió. Y como mencioné, es muy común esta forma. Cortativo, para repasar lo que vimos la semana pasada, se agrega una kametz y g al final de la forma de primera persona. Puede ser singular o plural. Y entonces es más o menos como un leve mandato de primera persona. Y el yusivo cambia el imperfecto a un leve mandato de tercera persona. Y su forma normalmente es igual a las formas imperfectas de tercera persona. Puede ser apocopado, o acortado, y entonces normalmente sería la misma forma, entonces solo por el contexto vamos a saber cuál es. Y algunos ejemplos con el imperfecto. El imperfecto normal aquí, tenemos aquí el preformativo yod con hirak, en este verbo haya de ser. Entonces, y no será. Es la traducción ahí. Recuerden que normalmente lo vamos a traducir con el futuro. 13 meses con otra vez cal imperfecto. Su forma normal ahí. Yikra. Kara es llamar. Entonces, llamaría. Aquí es una traducción. Que es futuro condicional en español, pero depende del contexto cómo lo vamos a traducir. Aquí tenemos con la VAV consecutiva, aquí las formas azules, aquí es la VAV consecutiva, noten aquí VAV con patach en todas estas formas y dagesh forte en el preformativo en todas estas formas y llamó Dios entonces. Normalmente el imperfecto por sí solo lo traducimos con futuro, pero cuando tiene VAV consecutiva, entonces lo traducimos con el pasado, con el pretérito muchas veces. Igual en este ejemplo aquí, nada más para mencionar, en el libro creo que hubo un error aquí, decía 3ms, pero realmente es 3mp. Entonces para que noten esto, el número 4 en el libro o en el documento que ustedes tienen
dice ahí 3ms, pero debe ser plural, porque solamente vemos aquí esta terminación shurek en el plural. Entonces, todas estas formas tenemos VAV consecutiva con el imperfecto, y todos estos verbos entonces son pretéritos. Llamó, escucharon, dijo. Entonces así lo vamos a traducir en el cal imperfecto con VAV consecutivo. Y número 6, aquí tenemos primera persona común plural, que recuerden que tiene la nu aquí. Y aquí la G al final nos dice que es coortativo. Entonces, Kametz G al final, coortativo, entremos. Es la traducción de este verbo bo, que vimos que es entrar. Y este verbo aquí es yusivo, es una forma apocopada. Sea la luz, o que sea la luz, podemos traducir esa forma en español. Y haya es un verbo muy irregular, y yo creo que después vamos a ver sus formas. Algo importante para notar es que las vocales han cambiado. Muchas veces veremos cambios de las vocales, especialmente aquí en el imperfecto. Entonces no siempre será lo que esperamos de las vocales. Entonces lo más importante es ver las consonantes, porque esa parte realmente no cambia tanto, pero las vocales muchas veces van a cambiar. Y aquí les da unos ejemplos que pueden ver aquí de lo que cambió aquí arriba, y muestran a nosotros algunas cosas importantes. Número 1, que las vocales cambian mucho. Simplemente es así en el hebreo. Entonces tenemos algunos patrones que podemos seguir, pero las vocales cambian mucho. Y normalmente cambian a otra vocal de su propia clase, pero las guturales prefieren vocales de clase A. Y en ejemplos aquí arriba vimos que Reish y Ayin cambiaron su vocal de clase U por una de clase A, que es algo muy común en las guturales, que vemos el cambio a la clase A porque prefieren esa clase. Eso es el imperfecto. Y el cal imperativo, tenemos las formas aquí, como nos dice aquí. Para formar el imperativo solo se quita el preformativo de los imperfectos de segunda persona, pero hay que tener cuidado porque ya que el verbo no tiene preformativo, las formas pueden parecer a los verbos perfectos, porque los perfectos no tienen preformativo y el imperativo tampoco. Entonces tenemos que tener cuidado. Las diferencias que vamos a ver, mencioné aquí abajo, el cambio de vocal bajo el primer radical, y el contexto muchas veces va a indicarnos si es de segunda o tercera persona, si estamos hablando directamente a una persona o si estamos hablando acerca de otra persona. Eso normalmente va a ser muy obvio en el contexto. Entonces tenemos aquí 4 imperativos de masculino y femenino, de singular y de plural. Entonces 2ms tenemos escribe, que es ketov, que si vemos el imperfecto tenemos tiktov, y nada más quitamos aquí el preformativo ti, y eso nos deja con ketov, que es la forma del imperativo. También 2fs tenemos kitvi, y aquí tenemos tiktevi. Entonces nada más otra vez quitamos la ti ahí al principio, y otra vez también en estas formas igual. En plural, masculino plural, tenemos la shurek ahí al final, y en femenino plural na es la terminación del cal imperativo. Deben memorizar también estas terminaciones del imperativo. Y unos ejemplos aquí. Tenemos aquí esta terminación i, que si vemos esta tabla aquí es 2fs. Estamos hablando a una mujer y diciéndole di de mí. Abraham aquí, si no me equivoco en el contexto, le está diciendo a Sara, di de mí que soy tu hermano. Esa mentira. Y este ejemplo aquí, en Génesis 27, tenemos
Shema, que es escucha. Tal vez hayan escuchado esa palabra Shema, que es más famoso de Deuteronomio con Israel. Escucha es la traducción. Escucha es un imperativo. Y ya vamos más o menos a la mitad. Y ya vimos el perfecto y el imperfecto, que son las formas más complicadas. El cal infinitivo constructo, aquí solo tiene una forma que tenemos que memorizar. Y lo bueno y lo malo es que es la misma forma del imperativo 12 meses. Entonces no es una forma nueva para memorizar, pero entonces puede ser difícil a veces determinar si es el imperativo o el infinitivo constructo. Normalmente en el contexto va a ser obvio cuál de las dos es. Pero obviamente otra vez nada más quitamos el preformativo del imperfecto y nos deja con ketov, que es esta forma. Y él menciona aquí que es un poco difícil de traducir al español. Muchas veces lo vamos a simplemente usar el infinitivo en español, las palabras que terminan en ar, o ir, esos verbos. Y se puede usar como cualquier sustantivo. Vamos a ver que a veces es el sujeto, a veces va a ser el complemento. Por ejemplo, en esta oración, es bueno estudiar, es el complemento. Pero entonces tenemos que ver en el contexto cuál es el uso. Y muchas veces vamos a ver también que hay un prefijo, una preposición prefija que nos dice algo de su uso. Entonces en estos ejemplos tenemos el propósito número 1, para hacer. Tenemos con el prefijo le, para o a, indica propósito. Be o que, estos prefijos nos indican tiempo, cuándo hace, y simplemente cuando aparece sin una preposición prefija, hacer. Entonces, algunos ejemplos aquí. Tenemos aquí este prefijo la, que nos indica ahí el artículo también, que está ahí, para hacer, simplemente, y nos indica propósito. Número 2 aquí tenemos que ahí antes del verbo bo, es infinitivo, entonces eso nos indica tiempo, cuando entró. Y aquí nada más el infinitivo, por sí solo, ver tu cara. Entonces son algunos usos de este infinitivo constructo. Y recuerden que esta forma, lemor, es muy común, que se usa para abrir una cita. Muchas veces lo vamos a traducir nada más como comillas de una cita. O podemos suplir la palabra diciendo, pero no es necesario en nuestras traducciones. Y el cal infinitivo absoluto es parecido en su forma al infinitivo constructo, nada más tenemos vocales más largas en este caso. Y algo que nos va a ayudar es que es la flexión menos frecuente del Antiguo Testamento y nunca ocurre con preposiciones prefijas ni sufijos pronominales, que muchas veces tenemos con el infinitivo constructo. Entonces alargamos las vocales del infinitivo constructo para tener esta forma, katov, aquí con kametz y luego aquí con holem vav, en vez de simplemente holem. Entonces son las vocales más largas aquí del infinitivo absoluto, comparado con este constructo aquí, ketov. Y su uso, ya vimos en el capítulo anterior, aquí nos da solamente un uso especial que tenemos con el infinitivo absoluto. Se usa en combinación con otros verbos para enfatizarlo. Y ya vimos eso la semana pasada, pero podemos ver aquí estos dos ejemplos. Tenemos el verbo jalar, de ir o caminar. Entonces aquí tenemos esta forma aquí y luego el infinitivo constructo aquí al final. Y luego otra vez en este ejemplo con el verbo morir. Y cómo vamos a traducir esto,
con palabras como ciertamente, seguramente, algo así, que indica ese énfasis en el verbo. Y nos dice que el infinitivo absoluto normalmente precede al verbo. Dos formas más para terminar estas flexiones. El participio, aquí tenemos la abreviación PTC, es un adjetivo verbal y por eso funciona como un adjetivo. Y entonces tenemos estas formas aquí. Tenemos esta forma que significa escrito masculino, singular, kotev, aquí es muy diferente esta vocal aquí abajo con tsere, no hemos visto eso en otras formas hasta ahora. Y en femenino singular tiene dos formas aquí, tenemos koteva o kotevet. Y en masculino plural tenemos kotevim y tenemos en femenino plural kotevot. Entonces las terminaciones muchas veces son las que hemos visto con los adjetivos. En masculino plural im, femenino plural ot. Obviamente son las cosas que ya hemos estudiado. Femenino singular la forma a y al final. Y también tener et y al final no es tan irregular, aunque no es la forma normal del femenino. Y aquí unos ejemplos. Como muchas veces es un adjetivo, describe a un sustantivo. Aunque muchas veces, como nos va a mencionar aquí abajo, el énfasis muchas veces está sobre el participante de la acción. Pero aquí tenemos un ejemplo con este verbo asa, que es hacer, o en este ejemplo lo traduce dar fruto. Entonces aquí esta forma ose, aquí cambio de tsere a segol. Muchas veces, como ya hemos visto, habrá cambios en las vocales. Y aquí tenemos este ejemplo yoshev, que es vivir o habitar. Entonces la gente que vive es la traducción ahí. Que vive describe a la gente. Y predicativo aquí en este ejemplo, este verbo natan es dar, entonces noten es dando, y podemos suplir esta palabra está, tu Dios te está dando. Y como mencioné muchas veces, el énfasis está sobre el participante de la acción. Por ejemplo, me parece que en el Salmo 23, versículo 1, todos probablemente conocemos ese pasaje, nos dice, Jehová es mi pastor. Literalmente, ahí es un participio. Jehová es el que está pastoreando. Entonces es una traducción muy literal ahí, es un participio, pero el énfasis está sobre la persona que está haciendo la acción. Y por eso lo traducimos, Jehová es mi pastor, la persona pastoreando. Pero es un uso también del participio. Y finalmente el participio pasivo, su forma es más o menos fácil de reconocer porque tiene shurek entre las radicales 2 y 3 del verbo y tiene un significado pasivo en vez del participio normal activo. Siendo escrito sería una traducción de este participio y tiene formas también de masculino singular, femenino singular, masculino plural y femenino plural. Entonces, hasta ahora hemos visto muchísimas formas y lo que deben memorizar son pues las distintas formas que hemos estudiado, estas flexiones, 7 flexiones que tiene que memorizar, más que nada para poder reconocer las formas. ¿Cuáles son las diferencias? Eso es lo más importante, poder reconocer para poder identificar en sus tareas, en sus exámenes, todo eso, las diferentes formas que vean. Por ejemplo, aquí en este participio pasivo, cuando vean este shurek entre la segunda y tercera radical aquí, nos dice que es este participio pasivo.
y es una forma muy fácil de reconocer. Otras formas a veces van a ser más difíciles y es más el contexto que nos va a decir cuál es, pero entonces es importante memorizar las diferencias entre las formas, y cuando las formas tienen una terminación o un preformativo como el imperfecto, es importante memorizar esa información también para poder reconocer las diferentes formas y decir cuál es la persona, género y número de la forma. Y entonces estas son las flexiones que tenemos de Cal. Y aquí él da un resumen de todo lo que hemos visto. Ustedes pueden estudiar eso si es de ayuda. Un resumen de las diferentes cosas que vimos en sus formas y una explicación de todas estas formas que nos da aquí, que es básicamente lo que ya apenas vimos en este capítulo. Entonces no lo vamos a ver ahora, pero puede ayudar en sus estudios estudiar esa tabla para poder distinguir las diferentes formas y entender estos conceptos un poco mejor. Nada más para mencionar rápidamente al final aquí el vocabulario. Tenemos 4 verbos nada más esta semana. Tenemos yatsa, fue afuera o vino afuera. Tenemos yashav, que es sentó o habitó. Natán, que es dio. Y asa, que es hizo. Entonces 4 verbos que deben memorizar esta semana. Y recuerden que esta es su forma léxica, que es su forma de Cal Perfecto 3MS. En la información más avanzada hay algunas cosas aquí que nos pueden ayudar reconociendo algunas cosas parecidas en los pronombres personales y las disinencias de los sustantivos también, que nos pueden ayudar a reconocer las diferentes formas del perfecto y sus terminaciones. Y hay más información aquí también, pero no voy a mencionar todo esto por ahora. Ustedes pueden estudiar eso en su tiempo, pero por ahora lo más importante es memorizar el vocabulario y también las diferentes formas que vimos del perfecto, del imperfecto, y recuerden también sus formas con verb consecutiva. Vimos el imperativo, vimos los 2 infinitivos, constructo y absoluto, y los 2 participios, activo y pasivo. Entonces, estudien mucho esas formas. Si es posible, memoricen esas formas con el verbo katav, o por lo menos cuáles son sus terminaciones o sus preformativos, los que tienen preformativos, y las diferencias entre las 7 flexiones. Entonces, esto es Cal, que es el verbo más común, el tema más común, del Antiguo Testamento. Y si pueden entender este tema, van a estar muy bien para las otras cosas que vamos a ver más adelante, porque se llaman temas derivados, que son basados en el Cal. Entonces, hay diferencias, pero si entienden bien el Cal, las demás partes no van a ser tan difícil para nosotros. Entonces, estudien mucho. Sé que es mucho trabajo. Tienen ahora unas semanas de vacaciones, aunque muchos de ustedes van a seguir trabajando en ministerio y en muchas cosas, pero sigan trabajando durante estas semanas, no dejen de estudiar. Es mucha información y nos falta realmente muy poco tiempo para terminar el semestre, y quiero ver a todos ustedes terminar bien esta clase para no tener que repetir estas cosas. Es mucho trabajo, sí, yo sé, pero ustedes lo pueden hacer con la ayuda de Dios. Entonces, confiando en Dios, den su mejor esfuerzo para memorizar estas cosas y entender estos conceptos. Y si necesitan ayuda con cualquier cosa, estoy para servirles. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Primero Dios.